Buenas tardes, hermanos. El tema que me toca compartirles ya en esta tarde noche está titulado La obediencia al rey. La obediencia al rey. Y vaya usted a su Biblia en el libro de Eclesiastés, el libro que estamos estudiando los días jueves. Eclesiastés 8, vamos a leer del 1 en adelante. Eclesiastés 8, del 1 en adelante. Y en lo que usted llega, fíjese que en nuestro país, en un país como el nuestro, como México, donde existen múltiples formas de pensar, ahora sí hay gente que dice que cada cabeza es un mundo, en Eclesiastés 8.1, cada persona es un mundo, existen múltiples formas de pensar, y gracias a ello existen también múltiples partidos políticos, con ideas sobre cómo se debe gobernar, y es común, fíjese, que no siempre exista la unanimidad. ¿Qué es eso? Que todos sean una sola idea con relación a las decisiones, por ejemplo, que importan para nuestro país. Muchas personas pueden estar en contra de las decisiones que toman nuestros gobernantes. Póngale el partido político que usted quiera, ¿eh? La gente puede estar unos a favor, otros en contra, otras quizá lo están, y unas quizás sí lo están, otras quizá no. Y eso es la parte de la democracia, que es todos eligen, todos deciden, y al final, pues el que elige la mayoría es el que queda. Esa es parte así a grosso modo, es una democracia. No necesita todos estar de acuerdo, simplemente con que la mayoría esté, así se deciden las decisiones en un país. La multitud de ideas, hermanos, una multitud de ideas donde cada quien da su punto de vista y es válido. Eso es la democracia. El problema, hermanos, es debido a que en nuestro corazón entenebrecido, la esperanza de los hombres y de este país, lamentablemente no va a estar en un partido político, no está en un gobernante. La esperanza de México, de nuestro México, está en Jesús. Yo no voy a hablar de política, voy a hablar del Señor. Entonces, por eso venimos a aprender del Señor. Y cuando las personas buscan depender de una persona, los traerá sin lugar a dudas a tragos amargos. ¿Por qué? Porque las personas fallamos, lamentablemente. Nos equivocamos, cambiamos con el tiempo. No somos los mismos, un ejemplo, y tomándonos nosotros mismos, no somos los mismos que hace 5 años, que hace 10 años, no pensamos quizá igual. Y ese es el problema. Como las personas vamos cambiando, cuando alguien pone su confianza en una persona, se toma esos tragos amargos, porque ya pasó esto, ya pasó el otro, y viene ahí a veces la desilusión. Pero Dios es eterno, Dios nunca cambia. Entonces, hoy en esta tarde, noche, hermanos, vamos a ver este tema que nos habla la Escritura, la obediencia al Rey. Y vamos a ir viendo, les decía, no vamos a ver política, vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a este tema, obedecer al Rey, y vamos a ver si tenemos que obedecer o no a nuestros gobernantes, si es bueno o es malo, y al final del día, ¿cuál es nuestra esperanza como cristianos? Y fíjense, hermanos, primero cómo inicia Eclesiastés, vamos a leer del 8, del 1. Y este primer versículo, yo lo titulé, la sabiduría que alegra el alma. Hay sabiduría que alegra el alma, y fíjense por qué. Eclesiastés 8.1 dice, ¿quién como el sabio? Fíjense, ¿quién es como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? O sea, que entiende las cosas. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. O sea, le da luz, le da claridad al hombre, la sabiduría. Y la tosquedad de su semblante se mudará. Si algo, hermanos, hemos aprendido en estos estudios de los jueves, donde hemos estado aprendiendo de los libros poéticos, así son lo que hemos estado estudiando desde Salmos en adelante,
son los libros poéticos. Si se fijan, es constantemente, y más ahorita en Eclesiastés, el tema de la sabiduría, la sabiduría de Dios. Y lo hemos visto una y otra vez, que la sabiduría de Dios nos marca o nos hace una diferencia muy notable entre quien tiene la sabiduría de Dios y quien no la tiene. Y aquí Eclesiastés 8:1 dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Y por eso dice, ¿quién es como el sabio? ¿Quién es quien tenga esta sabiduría? ¿Por qué? Porque esa sabiduría lo ilumina, le da claridad. La sabiduría, hermanos, cuando uno tiene la sabiduría de Dios, nos va a proveer calma. Cuando están los momentos ahí que todo se mueve, que todo, te da calma. La sabiduría de Dios nos da serenidad. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas, no andarnos equivocando, no andar tomando decisiones en nuestra forma de pensar, de ser. La sabiduría de Dios nos ayuda a apagar fuegos donde se quieren encender disputas. Está empezando a ver y la sabiduría de Dios calma. La sabiduría de Dios, hermanos, nos enseña a moderarnos, nos enseña a tener dominio propio. Provee no solo un punto de vista diferente, sino es un estilo de vida único. O sea, no es que pienses diferente, no, es que en verdad tu vida es diferente, es única. La sabiduría de Dios, hermanos, nos guarda de males y peligros, nos detiene de cometer barbaridades, nos cambia y nos ayuda a presentar el evangelio a las personas en cualquier situación. Si recuerdan, hace un par de semanas nos comentaba la hermana Diana de la situación en la que pues, un choque, cómo derivó en que ellos pudieran estarle ministrando a alguien. Y usted pregúntele a alguien del mundo, oye, si te chocan, ¿qué haces? No, pues me bajo, ya, oye, tú, ¿qué haces? ¿Qué el otro? Pero vean cómo la sabiduría de Dios nos va moderando, nos va ayudando y nos ayuda en situaciones que no se imagina uno, que pudiera ser un preámbulo, una puerta para predicar el evangelio, nos ayuda a hacerlo. Las personas sensatas, hermanos, buscan a alguien con sabiduría para ser aconsejados. ¿Usted ha buscado algún consejo? Yo sí, y no es malo buscar el consejo, no es malo decir, oigan, hermano, oiga, pastor, busca a gente sabia, por supuesto. Y tú le puedes ir a preguntar, oye, pastor, yo tengo esta duda. Fíjese que así, yo tengo esta situación, parece que hay dos caminos, ¿cuál puedo tomar? A ver, de acuerdo a lo que veo, y te pueden aconsejar, te pueden instruir en la palabra de Dios, siempre te van a llevar a la palabra de Dios, porque es la que nos va a dar esa sabiduría. Cuando vemos, hermanos, alguien con sabiduría, nos queremos acercar para que nos aconseje, y esa persona ese ministerio, también se podría considerar un ministerio. Cuando vemos a alguien así con sabiduría, como leíamos ahí, que ilumina el rostro, que ilumina en medio de la oscuridad, es como si fuera un árbol con un buen fruto. ¿Te ha visto los árboles en la calle que tienen frutos? Y todos quieren participar de él. Si tú vas caminando por la calle, imagínate, vas caminando por la calle y de repente, ahí en un camellón o no sé, aquí en la calle afuera, te encuentras un árbol de aguacate, imagínate, una mina de oro, el árbol de aguacate. Tú dices, no, mira los aguacatotes ya, y tú quieres disfrutar de ese árbol. Yo quiero de esos aguacates. Más si no es de nadie, está ahí en la calle, pues bueno, si ya está en el patio del vecino, pues ahí ya no. Pero si está ahí disponible para ti, lo quieres disfrutar, quieres aprovechar de esa bendición, de ese fruto que te da. ¿Por qué? Porque tú ves algo delicioso, algo que te va a servir para ti. Así es la sabiduría, hermanos. La sabiduría, lleva a hacer ese fruto de lo cual los demás pueden servirse y poder disfrutar. Por eso, cuando alguien recurre a alguien para tener un consejo, es como si fuera ahí, a ver, dame poquito de alimento espiritual, dame poquito de aguacate, ¿verdad? La sabiduría del hombre, como leímos ahí, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Y esto, hermanos, nos hace recordar indudablemente a Moisés. ¿Sí recuerdan?
Moisés dice la Escritura, la Biblia, que después de que bajó del monte, después de estar hablando él con Dios, de estar recibiendo las palabras de Dios, las leyes, dice que Dios resplandeció tanto la gloria de Dios en Moisés que su rostro resplandecía, reflejaba a Dios. Ve conmigo a Éxodo 34:29. Pon una marca en Eclesiastés. Vamos a regresar ahorita. Y ve a Éxodo 34:29, donde vamos a ver este pasaje donde Moisés le brillaba la cara. Le brillaba el rostro. No era que se anduviera ahí, que tuviera mucha grasita en su rostro. Ya que nosotros no, él le brillaba, pero por estar en la presencia de Dios. Y dice, Éxodo 34:29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas, pónganse en la escena, viene Moisés bajando con las dos tablas del testimonio, o sea, de los mandamientos de Dios en su mano. Al descender del monte, fíjense, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, o sea, brillaba, después que hubo hablado con Dios. Fíjense, aquí está algo bien interesante. El estar en la presencia de Dios, hermanos, al estar expuesto a su sabiduría, aprender de Él, sí o sí ilumina nuestras vidas. Si tú dices, es que yo siento que no tengo claridad, ahí está la respuesta. ¿Dónde tienes que ir? ¿Con el compadre? ¿Con el youtuber? No, a la palabra de Dios, con Moisés. Ve al monte Sinaí. Ahora sí, el monte figurativo. Ve al monte, reúnete con Dios. El Señor va a hablar a ti y se va a iluminar, te va a dar esa sabiduría que te va a esclarecer. Va a iluminar nuestras mentes que se encuentran muchas veces en tiniebla. Si no sabes qué hacer, como te decía, qué decisiones tomar, cómo debes de comportarte ante tal situación, recurre a Dios por medio de su palabra. Moisés bajó y su rostro brillaba. Y dice la Escritura más adelante que era muy evidente que él había estado expuesto a la palabra de Dios, que su rostro brillaba, que inclusive para poder estar él conversando, reunido con las personas de su pueblo, él se tenía que poner un velo porque les calaba. Era como si les prendían ahí un foco, un reflector, y espérate, Moisés. Entonces, se notaba que él había estado en esa presencia de Dios. Y aquí hay algo interesante. La luz del rostro de Moisés no era propia. No brillaba Moisés porque él fuera especial, no. Era un reflejo de la sabiduría divina a la que había estado expuesto. Ya era lo que Dios le había dado, cómo se reflejaba su gloria, y él, como si fuera un espejo, la reflejaba, la transmitía. Entonces, cuando viene alguien y te puede buscar por un consejo, a veces puede pasar en la escuela, en el trabajo, alguien que no es cristiano, que no es creyente y que te ve a ti, te ve diferente, ve tu rostro brillar, y qué bueno que lo vea, y que a lo mejor te dice, oye, fulanito, fulanita, ¿qué harías en esta situación? O fíjate que estoy pasando por esta situación. Ahí es tu momento de, órale, como enfocarlo como si fuera un láser, y enfocarlo y darle la sabiduría que Dios ya te enseñó. Hay veces, hermanos, que el Señor Él sabe cómo obra. Y yo me ha tocado verlo varias veces. A veces uno pasa por situaciones complicadas, situaciones muy difíciles, y de repente el Señor pone a alguien en tu vida que está pasando por esa situación que tú ya pasaste hace años o hace tiempo. Y tú lo puedes entender a esa persona perfectamente. Y tú puedes decir, mira, yo entiendo cómo te estás sintiendo porque yo también pasé así, y le empiezas a ministrar, empiezas a reflejar esa sabiduría de Dios. No es tu sabiduría, como les decía, no era la sabiduría de Moisés, era la sabiduría de Dios. Entonces, todo eso nos habla de si estás o no con el Señor, si estás recibiendo su luz. Sin luz, entiéndase, sin sabiduría, es muy difícil caminar porque constantemente se cae uno. Si no, pregúntate, ¿cuántas veces te caías antes de conocer del Señor?
Y luego uno llega se convierte en cristiano, empieza a estudiar la palabra de Dios y ves y dices, con razón me iba como me iba, porque aquí está mal. Con razón me estoy dando de topes, porque aquí dice que haga esto, o que no haga esto. ¿Por qué? Porque el Señor te empieza a aclarar tu camino. Entonces, andar sin luz, andar sin sabiduría de Dios, hermanos, nos hace caer. No se sabe uno hacia dónde camina y también pues, te conviertes, si no tienes sabiduría, no tienes fruto y pues te vuelves como un árbol sin hojas, sin fruto, sin nada. ¿Te has visto también esos árboles secos ahí en la calle? ¿Quién se quiere acercar a esos árboles? Nadie, ni los perritos se acercan ahí a orinar. No dan ganas de acercarse a ese árbol. Si la gente, hermanos, te busca cuando quiere saber más de Dios, o buscan, a veces te dicen, es que yo quiero que tú ores por mí, porque a ti Dios sí te escucha. A veces son palabras que la gente dice, es que a ti sí, Dios sí te escucha. Es porque están viendo algo reflejado en ti, están viendo la sabiduría de Dios. Entonces, qué bueno si es así. Sigue aprendiendo, síguete limpiando. ¿Para qué? Para que reflejemos mejor. Y estos son partes de cómo inicia Salomón este pasaje de Eclesiastés, alabando, diciendo que la sabiduría nos va a dar guía, nos va a dar entendimiento, nos va a llevar por ese camino que va a estarse iluminando. Y luego vemos cómo ahora sí se mete de fondo al tema de obedecer al rey. Y vuelve conmigo a Eclesiastés 8:2. Fíjense cómo ahora sí ya nos habla directamente, obedece al rey. Fíjense, Eclesiastés 8:2 dice, te aconsejo, o sea, te estoy dando un consejo, y ese consejo es para que lo obedezcas, dice, que guardes, que obedezcas, que cumplas el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Fíjense, hermanos, para poder entender este pasaje que nos está hablando aquí Salomón, debemos de adentrarnos en el contexto cultural en que vivía el pueblo de Israel en ese entonces. En esta etapa de la historia de Israel había una monarquía, había reyes. Si recuerdan, Saúl fue el primer rey que había sido escogido por el pueblo. Antes de eso, era un pueblo teocrático. Dios era el rey. Dios le hablaba a un profeta, el último fue Samuel. Él era el que guiaba espiritualmente y políticamente, vamos a llamarlo así, al pueblo. Y el pueblo llegó un momento en el que dijo, no, ¿sabes qué? Empezaron a ver a las naciones y decían, mira que él tiene un rey, aquellos también. ¿Y por qué nosotros no? Y ellos dicen, no, Señor, ya no. Van y buscan a Samuel y dicen, Samuel, ya no queremos que tú nos guíes, no queremos que Dios nos guíe, queremos un rey como las demás naciones. Entonces Saúl había sido ese primer rey que había solicitado el pueblo de Israel y lo habían elegido ellos, rechazando el gobierno de Dios, Dios como el líder del pueblo. Esta monarquía, este rey, que empezó con Saúl, después siguió David, luego Salomón, y así se fue extendiendo la monarquía. Esta monarquía, como cualquier otra, necesitaba dinero para poder solventar su estilo de vida que acarrearía el tener un rey. Lógicamente iba a haber un rey, iba a tener súbditos, iba a tener gastos que hacer, y pues ¿de dónde iban a salir esos gastos? Pues del pueblo. De hecho, y eso iba a acarrear, hermanos, pues que iba a haber impuestos. Impuestos, sí. De ahí ya existía la palabra impuestos, ya existía. ¿Por qué? Porque tenían que solventar esa monarquía. Dios trató de convencer al pueblo de que desistieran, de que esa idea que ellos traían no la llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque Él quería ser su rey. Trató de hacerlos desistir porque sabía Dios que esto impondría, para empezar, quitarían a Dios del primer lugar y pondrían a un hombre. Pero también habría situaciones que tendría la gente cargas económicas, cargas físicas, y los llevarían a comenzar a tener carencias. Empezaría en algunos casos a haber pobreza. Cuando el gobierno de Dios era un gobierno, cuando usted lo estudia, los mandamientos, está muy interesante. Usted lea
todo lo que viene siendo el Pentateuco, donde viene la ley de Dios, y Dios era un rey que decía, viene el año del jubileo. No sé si alguna vez lo he escuchado, decían, el año del jubileo, es el año en el que todas las deudas se perdonaban. Imagínense esa idea hoy en día, que tú le debes al banco y de repente digas, el siguiente año es el año del jubileo, se te perdona todo. ¿En serio? Sí. Y había ahí un trasfondo. ¿Por qué? Porque Dios no quería que hubiera la gente sumida en la pobreza, que hubiera cosas ahí muy que llevara a la gente que se fuera cada vez hundiendo más. Entonces había ahí un cuidado de Dios. Entre eso hay muchas cosas. Lo principal de Dios siempre fue reinar en el corazón del hombre, pero también en la parte física tenía un trasfondo ahí lo que el Señor les enseñaba al pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Dijo, no, queremos un rey. Y ve conmigo a 1 Samuel 8:9. Y vamos a ver cómo Dios trata de advertir a este pueblo. 1 Samuel 8:9. Dice, le está hablando Dios al profeta Samuel. Y le está diciendo, ahora pues, oye su voz, o sea, oye la voz del pueblo, o sea, hazles caso. Dice, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre de ellos. O sea, le está diciendo, vean cómo, le vamos a hacer caso pueblo, pero vean cómo los van a tratar. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. O sea, el rey que ustedes escogerán. Dice, tomará sus hijos y los pondrá en sus carros. O sea, entiéndase, los va a hacer sus siervos. Y en su gente de a caballo, o sea, sus guerreros, van a salir a sus hijos a luchar, van a ser sus soldados. Para que corran delante de su carro, va a ser sus guaruras, poniéndole versión moderna. Versículo 12. Y nombrará para sí, o sea, para él mismo, jefes de 1000 y jefes de 50, una organización. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, o sea, los campos del rey. Que estén trabajando para los campos del rey. Ya no sus campos de ellos, no, los campos del rey. Y cieguen sus mieses. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, a sus hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, o sea, sus sirvientas, sus criadas, sus maquillistas, sus estilistas. Asimismo, tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, o sea, a los siervos de él. Diezmará, les quitará el diezmo de vuestro grano y vuestras viñas, o sea, lo que ustedes generan, véngase para el rey, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, o sea, los que ustedes tengan, se los va a quitar también. Vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras, o sea, lo que él quiere. Diezmará también les quitará de sus rebaños, y ustedes serán sus siervos. Y vean versículo 18. Y clamaréis, o sea, cuando ves todo eso, te vas a acordar, Israel. Dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Fíjense, hermanos, o sea, está increíble, ¿no? O sea, cómo el Señor nos advierte de algo que para nosotros ya es normal. Y el Señor, fíjense, el Señor, Él quería ser el rey de su pueblo. Y su pueblo lo rechazó. Dijo, no, queremos un humano. Nuestra esperanza la queremos tener en un humano, alguien que veamos, porque a ti no te vemos. Ellos, recuerdan cuando estaban en el Sinaí, decían, a ver, Aarón, haznos unos dioses porque en Moisés ni lo vemos. Y pues, ¿quién nos sacó? No, pues dicen que Jehová, pero ¿quién es Jehová? ¿Tú conoces a Jehová? No, yo no, pues, haz un Dios. Queremos ver. Ellos querían ver, querían palpar. Y ahí decían, ¿cómo va a ser nuestro gobernante? ¿Cómo va a ser nuestro rey? Un Dios invisible. Increíble, ¿no? Como el rey, como el pueblo de Israel había visto, y eso sí, vieron los milagros de Dios, vieron todo lo que hacía, y ellos lo rechazaron. El rey, hermanos, era la máxima autoridad en Israel.
Si el rey ordenaba algo, debía de hacerse. Tenía algunos consejeros. Hay gente que le decía, oye, rey, hay que hacer esto. El otro, o él iba y decía, a ver, quiero hacer esto, ¿qué opinan mis consejeros? Y ellos le daban su consejo. Pero al final, el rey podía o no escuchar estos consejos. Él hacía lo que él quería. Era el rey. El rey poco a poco, hermanos, a lo largo de la historia, cuando usted va viendo los reyes de Israel, como de David en adelante empiezan a sacar a Dios de su vida. Empezaron un David ahí cantándole al Señor, buscando al Señor. Y usted ve, los últimos reyes andaban perdidos. De hecho, Salomón podríamos describirlo como alguien que en un principio llegó al poder, llegó a ser rey, con un corazón hermoso, lo podríamos decir así. Porque dice la Escritura que él cuando iba a ser rey, él tuvo un sueño, una visión, y que le decían, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? Y él dijo, dame sabiduría, porque quiero gobernar bien a tu pueblo es numeroso, es grande, necesito de tu sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría. Tenía un corazón hermoso Salomón, imagínense. Él no buscó, no dijo, dame riquezas, dame todo eso, no. Pero lamentablemente, conforme pasaron los años, Salomón fue dejando su amor por Dios y se fue enfocando en los placeres, en los excesos, en la enorme cantidad de mujeres que él tuvo, que fueron desviando su corazón de Dios y lo llevaron a los ídolos. Este rey Salomón dejó a Dios. Ya de nada bueno servía su reinado que había iniciado bien. Un reinado que no le daba la gloria a Dios, ya no servía. Quería servirle al pueblo, pero terminó sirviéndose del pueblo, como pasa en nuestro México, lamentablemente. El pueblo, fíjense, cuando un rey era proclamado, decían, este es el rey, el nuevo rey. Hacía el pueblo un juramento, donde decían, sí, vamos a servir al rey, viva el rey, sí. Y hacían un juramento donde ellos involucraban a Dios y prometían lealtad al rey. Por eso aquí Salomón, en este pasaje que leímos, en Eclesiastés 8:2 dice, te aconsejo que obedezcas el mandamiento del rey, o sea, lo que el rey ordene, y la palabra del juramento de Dios, o sea, del juramento que tú hiciste con Dios de que ibas a obedecer a ese rey. Y aquí, hermanos, venía una pregunta a mi cabeza cuando estaba preparando la enseñanza. Me decía, ok, esto era en el tiempo de Salomón, pero debemos obedecer al rey, entiéndase a nuestros gobernantes, nuestros presidentes, cualquier gente. Debemos obedecer al rey en todo. Y en nuestro caso, podríamos decir, en nuestro caso no hemos hecho un juramento delante de Dios como lo hacía el pueblo de Israel. A lo mejor nos dijimos, no, yo nomás fui a la urna y voté por alguien. Y es más, a lo mejor vas a decir, pues yo voté por alguien que ni era, ni el que está ahorita. Pero a pesar de eso, fíjense, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento a respetar a las autoridades. Porque dice Romanos 13:1, nomás léelo, lo van a poner en la pantalla. Romanos 13:1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, o sea, las que Dios ha establecido, las que Dios ha permitido. Dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y a veces aquí, hermanos, no va a ser fácil, va a ser difícil. A veces puede uno chocar en la cabeza y decir, ay, pero ¿cómo Dios permite que nuestros gobernantes, nuestros presidentes municipales, el que tú quieras y gustes, ¿cómo Dios permite que ellos sean la gente de autoridad? ¿Cómo? O sea, choca en la cabeza eso. ¿Cómo puede ser posible? Al final, hermanos, y también podemos decir, esa gente a veces no tiene temor de Dios. Pero al final, hermanos, cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, como lo veíamos aquí, que las autoridades fueron establecidas por Dios, toda autoridad, hasta en cualquier parte, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Dice, cuando la obedecemos, cuando honramos, estamos adorando a Dios.
de esa manera. Entonces, aquí hay algo, hermanos, que les digo, a veces choca la cabeza y Dios a veces permite las situaciones por algo. A mí, fíjense, yo cuando hace poquito, no sé si recuerdo, hubo un tema muy escandaloso, vamos a llamarlo aquí en Jalisco, hace un par de semanas, donde decían, oye, es que están saliendo de X partido, no vamos a decir partido, pues X partido trae una idea, decían, que quieren meter en los libros de texto y meter en las actas de nacimiento, que los niños puedan escoger y que no venga el sexo declarado, y traían ahí un tema. Y en aquel entonces se me hacía muy curioso porque el actual gobernador de nuestro estado de Jalisco, yo veía y yo decía, ok, hay cosas que sí ha hecho bien, pero decía, hay cosas que, pues estos sí considero que en mi punto de vista, no es nada, yo decía, hay cosas que a lo mejor podrían haber hecho de otra forma, no sé, X cosa que hemos estado fallando como gobierno, yo decía. Pero me llamaba la atención, porque luego decían, cuando pasó este tema, él decía, y él se paró de frente de nuestro gobernador y dijo, a ver, vamos a cuidar la niñez infantil, los niños son niños, las niñas son niñas, y no nos vamos a mover de ahí. Y él decía, mientras yo sea gobernador, pues no voy a permitir que pase esto. Y yo platicando con mi esposa sobre eso me decía, fíjate qué curioso, ¿no? Y digo, ¿qué? Me decía ella, es que cómo a veces Dios puede ser, y se cumple esta parte de la autoridad, Dios las establece, y a veces podría pasar 1000 cosas malas que a lo mejor uno puede decir y tachar de alguien, esto está mal. Pero por algo el Señor quizá ya sabía, y quizá por esa cosita, que es una gran cosota, permitió quizá que esta persona, nuestro gobernador actual, dijera, no. Y en esa forma cuidar algo que nosotros como cristianos creemos, que hay niño y hay niña, y hasta ahí. Entonces, nosotros al final del día, hermanos, independientemente de quien esté del partido, si tú le vas a ese partido, si no le vas, independientemente de eso, nosotros tenemos que respetar, y créanme, yo les soy sincero, yo cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor cómo me trató a mí, sí, que había varias cosas que yo estaba y yo creo que por algo el Señor me lo puso ahí, porque árale, y yo le decía a mi esposa, me está hablando fuerte, y yo cuando le contaba, mi esposa me decía, pero, ¿por qué? Y ya cuando le conté todo el trasfondo, mira, es que voy a enseñar de esto, ya estudié, habla pues de esto, quiero tratar el tema así, y dice, no, pues sí, está surtiendo el Señor, qué bueno. Entonces, fíjense, vuelvo al punto de Eclesiastés, dice Eclesiastés 8:2, que obedezcas el mandamiento del rey. Y luego nos dice, ¿por qué? Eclesiastés 8:3, porque el rey hace lo que quiere. Dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él, o sea, el rey, hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, o sea, con poder. ¿Y quién dirá, qué haces? O sea, ¿quién le va a decir al rey, qué haces? Este pasaje, hermanos, nos recuerda que los gobernantes hacen lo que quieren. Ellos llegan al poder, establecen a veces leyes y todo, y al final hacen lo que ellos quieren. Y así es. Y cuando dice ahí, no te apresures a irte de su presencia, nos recuerda que en aquel entonces nadie podía entrar a la presencia del rey si el rey no lo autorizaba. ¿Te recuerdan cuando en la historia de la reina Basti, que ella llega y entra a la cámara del rey? Pues el rey dice, no, a ver, ¿quién te llamó? Y órale, empieza a quererla llamar, y luego ella se niega a ir, y se hace ahí un tema, porque ¿por qué no obedeces? Entonces, aquí dice, no te apresuras a irte de tu presencia, o sea, no te podías ir de la presencia del rey si el rey no te autorizaba. Entonces, ahí indica que estabas a lo mejor en enojo, ¿por qué el rey decidió eso? Y ahí aplica para cualquier autoridad. Dice, no te apresures a irte de su presencia, ni de cosas malas persistas, o sea, no pienses cosas malas.
no persistas en eso. Pareciera, hermanos, que no hay ley a los gobernantes, a los reyes, que no hay ley que les haga un marco legal, vamos a llamarlo así, sobre el cual no se salgan de ahí. O sea, las leyes que digan, vamos a cuidar que el rey no establezca cosas que sean contrarias. No, el rey llega y él puede ordenar lo que él quiere. Y por esa razón ellos dictan lo que quieren y ejecutan el consejo, lo que ellos planean. Por eso Salomón dice, ten cuidado. Cuando vayas con el rey, obedécelo. No te apresures a irte en su presencia, ni pienses cosas malas por él. Dice, aquí hay algo bien interesante, hermanos, también que quiero compartirles. Salomón no está mencionando que es bueno que el rey haga lo que quiera. Fíjense, no está diciendo, no, es bueno que el rey haga lo que quiera. No, él le está diciendo, el rey va a hacer lo que quiere, pero te está aconsejando a ti, me está aconsejando a mí. No está alabando al rey por eso, sino más bien está mencionando que debemos de tener cuidado y ser cautelosos al estar con alguien de autoridad, para no salir nosotros perjudicados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo, honrando nuestras autoridades. Y les reitero, hermanos, eso es de todos los niveles, en nuestra casa, nuestros padres, para los que están chicos, que todavía tienen sus papás que no se han casado, en el trabajo, a nuestros jefes, en la iglesia, a nuestros pastores, nuestros líderes, y así nuestros gobernantes, todo y cada uno de ellos tenemos que honrarlos. Los humanos, fíjense hermanos, los humanos podemos llegar a ser de lo peor con poder. De hecho hay una frase en el mundo que dice, dale a alguien poder y vas a ver cómo reacciona. Pero gracias a Dios, y esa ahora sí la parte que yo quiero enfocarme, pero gracias a Dios que el Rey de Reyes y Señor de Señores no es como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad del universo entero, toda. Pero fíjense, no la utiliza el Señor para ser un tirano, sino para bendecir. Por eso nuestra salvación y esperanza, fíjense, no deben de estar en una persona de esta tierra, sino deben de estar en Jesús. Hace años, yo cuando estaba escribiendo esta enseñanza me acordé, había una señora que andábamos una vez en una salida evangelística aquí allá por la zona de la Normal, y ya venían los tiempos de elecciones, y pues nos veían que andábamos en el grupo de misiones, y pues a veces el mismo pastor a veces decía, ¿saben qué? Hay que llevarnos la camiseta blanca, porque nos veían con la camiseta azul y decían, no, son del partido azul. O nos veían con la camiseta roja y no, son del partido rojo. Pues nos íbamos con la camiseta blanca, pues esa, ¿qué partido nos aventaban? Y me acuerdo que llegamos con una señora y le empezábamos a estar compartiendo la palabra y todo. Y ella nos hablaba de política y que no, que miren, que sabe qué, que por eso el país está como está. Sí, es cierto, pero mire, la salvación no está en una persona, está en Jesucristo, porque vienen cosas peores, pero mire, el Señor, así, le empezamos a compartir. La señora, ella era fanática de un candidato político, de los que estaban en aquel entonces, decía, no, pero es que fulanito, que este y que el otro, que él va a hacer y va a deshacer y que y le decimos, mire, está bien, si usted quiere votar por él, está bien, qué bueno, pero le venimos hablando de Jesús y dice, no. Y yo le dije, a ver, señora, hay un momento en el que dije, ¿qué va a hacer usted si el día de las votaciones, al día siguiente, usted se levanta y ve que su candidato, el que usted piensa que todo lo va a salvar, que todo va a hacer y deshacer, no gana las elecciones? ¿Qué va a hacer usted? Se le acabó su mundo. ¿Qué cree que va a hacer usted? Me quedaba. No, es que no puede perder. No, señora, y a veces uno se mete en la cabeza eso y dice, no, es que la persona. Y vuelvo al punto, hermanos. El pueblo de Israel rechazó al Señor como su rey y agarró un reinado humano. El hombre lamentablemente se corrompe, hermanos. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra tiene poder y ese poder es para edificar nuestras vidas. Para destruir, sí, pero nuestras fortalezas, nuestras ideas que nos llevan a la perdición. Y Él ser nuestra guía cuando no sabemos qué decisiones tomar. Muy difícilmente, imposible más bien yo diría, que un hombre
puede hacer eso por su pueblo. ¿Qué hombre, qué presidente, qué rey puede hacer eso por su pueblo? Quitarle todas esas ideas que lo llevan al hombre a pecar. ¿Qué puede hacer? Por más bienestar que traiga al pueblo, lamentablemente no puede cambiar el corazón de las personas. Por eso les decía al principio, nuestra salvación, la salvación de México, no está en ningún hombre, en ninguna mujer, ningún de este partido político, no hay nada de eso. Ellos pueden hacer cosas, obrar por el bien del pueblo, sí, es parte de su trabajo, pero el bien, la bendición del Señor, de Dios, es la que en verdad cambia. Y a veces decimos, que cambie Dios a nuestro país, sí, pero va a empezar por las personas. O sea, no puede Dios cambiar a 130, 150 millones de mexicanos si no llega primero al corazón de cada uno de ellos. Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento, o sea, el que obedece el mandamiento, no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Este mismo pasaje te lo voy a leer en Palabra de Dios para Todo, para que es un poco más entendible, y dice así, en Palabra de Dios para Todos, Eclesiastés 8:5, el que obedece las órdenes del rey no tendrá problemas, y el sabio sabe cuándo es el momento justo de obedecerlas. Fíjense cómo nos sigue hablando de obedece al rey. Cuando obedecemos las leyes, hermanos, no recibimos ninguna amonestación, ninguna infracción. No experimentamos mal alguno, al menos así debería de ser. Si tú obedeces la ley, pues no te tienes por qué preocupar. Por ejemplo, aquí en el periférico ya hay cámaras de seguridad, ponen ahí su letrerito de que, límite 80 y ahí está la cámara. Si tú vas en tu coche, vas a 80, pues tú no te tienes que preocupar, vas al límite, inclusive déjale bajo a 70. Hay gente que así lo hace, dice, no, yo voy a 80, está bien. Tú no te preocupas, ¿por qué? Porque estás obedeciendo la ley, estás obedeciendo esa regla. Pero si tú pasas a 100, 120, estás rompiendo la regla, entonces, lógicamente, vas a tener consecuencias, va a llegar una multa y pues, vas a tener ahí un castigo, una amonestación. Entonces, por eso decía así Palabra de Dios para Todos, el que obedece las órdenes del rey no tendrá problemas, o sea, no le va a llegar la fotomulta. Y el sabio sabe cuándo es el momento justo de obedecerlas. Vas también, mismo ejemplo, vas manejando y de repente te digas, fotomulta, ya iba 90 y tanto, te bajo. Salomón nos dice en este versículo que si no queremos recibir mal por mal de parte del rey, debemos de obedecer sus mandamientos. Y eso aplica al rey terrenal, pero también, y con mayor razón, al rey de reyes, al rey celestial. Si no cumplimos su palabra, los mandamientos de Dios, hermanos, pues vamos a recibir ahí amonestación del Señor. Va a haber ahí disciplina, va a haber consecuencias de nuestra desobediencia. No podemos esperar que nos vaya bien si obedecemos a Dios, si desobedecemos, a Dios. Como decimos, no, pues yo no sé por qué me caen muchas fotomultas. Pues amigo, pues andas a 100. Yo no sé por qué me va como me va. Pues es que Dios te aconseja esto, Dios te muestra eso en tu palabra, tú ya lo sabes. Y tú sigues, no obedeces al rey. Desechas al rey y agarras a tu Saúl. Y tu Saúl eres tú. Entonces tú dices, yo soy el rey. Y tú haces lo que tú quieres. No podemos esperar, hermanos, que nos vaya bien. No nos irá bien, al menos espiritualmente. A veces la gente dice, bueno, me va bien materialmente. Eso es lo de menos, hermanos. Si pudiera parecer que te va bien, espiritualmente no te va bien. Y esa es una de las incongruencias de la vida que se verá más adelante. Lo vamos a estudiar ya después en el mismo libro de Eclesiastés. Cómo aparentemente hay incongruencias, que el mismo Salomón decía, hay cosas que la gente a veces hace cosas buenas y le va mal. Y hay veces que a la gente mala le va bien. Y decía Salomón, esa idea me choca, no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede ser eso?
Y por eso les digo, aparentemente pudiera irle bien, pero espiritualmente no. Los sabios son los que saben en qué momento y en qué situación es conveniente tocar ciertos temas con su autoridad. Si se fijan, más adelante decía, en el mismo versículo 4 que leímos anteriormente, decía, pues la palabra del rey es con potestad, con autoridad, ¿y quién le dirá qué hace? O sea, nadie se atreve a decirle, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Pero cuando alguien es sabio, puede dar ese consejo, aunque sea el rey. Ahora, una cosa es que tú puedas dar un punto de vista, y otra cosa muy distinta es que tú quieras que ese punto de vista se haga. Eso es algo que tenemos que entender. Un ejemplo, yo en mi trabajo, yo tengo gente a mi cargo, a veces hago juntas de ciertos temas y yo digo, oigan, miren, está esta situación, ¿ustedes qué opinan? Y me gusta a veces escucharlo, oye, que esto y que el otro, está bien. Y ya en el conjunto de opiniones que ellos dan, yo puedo tomar la decisión. Y a veces puedo decir, ok, todos opinaron, se les agradece, pero voy a decir así, y ellos entienden, o deberían entender, que pues, quien está en autoridad es el que, por lo mismo de estar en autoridad, tiene esa responsabilidad y puede tomar esa decisión, y al final las consecuencias buenas o malas van sobre de él, porque por eso está en autoridad. Entonces, cuando alguien es sabio, sabe en qué momentos tocar ciertos puntos. No llega inoportunamente o queriendo imponer una autoridad, ¿no? Eclesiastés 8:6, hermanos, dice, Eclesiastés 8:6 nos dice que hay un momento para cada cosa. O sea, ¿quieres ser sabio? Va a llegar un momento en el que vas a poder hablar, pero hay un momento para cada cosa. Dice, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Este pasaje podría un poquito como de complicársenos el entendimiento. Se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Ahí también esta traducción nos ayuda a entender lo que acabamos de leer. Palabra de Dios para todos, Eclesiastés 8:6 dice, hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer. Pero el problema del ser humano es que nunca sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. O sea, no sabes qué viene mañana, tú no sabes. Nadie es dueño de su espíritu, o sea, de su vida, nadie. Ni lo puede detener porque nadie es dueño de la muerte. O sea, nadie puede decir, no, a ver, ya no me quiero morir. No. Cuando llega la guerra, no puede mandar a otro a su lugar. O sea, llega la guerra y tú vas. La maldad que uno hace no lo protegerá. Y este pasaje, hermanos, Salomón, como les decía, vuelve a tocar el tema que cada uno de los hombres tiene un tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, todo tiene su tiempo. Lo veíamos hace un par de jueves. Y en primera instancia, pareciera que estos pasajes que acabamos de leer, como que la idea ya se salió de Salomón. A ver, Salomón, me estabas hablando del rey, y luego me dices que todo tiene su tiempo, que nadie puede ser dueño de la vida, de la muerte, que la maldad que uno hace no lo protegerá. ¿Cómo se enlaza eso? Salomón ya nos explicó en los pasajes anteriores que es bueno y justo que obedezcamos al rey, que obtendremos malas consecuencias si no lo hacemos, si desobedecemos sus órdenes, y que el rey hace lo que quiere. Y esas ideas, bajo el panorama, fíjense, de tener un rey humano, un rey impío, y que no obedece a Dios, suena algo difícil de digerir, difícil de obedecer. Es algo que no nos gusta. Y nadie quiere tener así un gobernador, un rey, un presidente, un líder, nadie. Entonces, ¿por qué Salomón nos dice que hay un momento para cada cosa? ¿Por qué?
Porque por más poder que tenga ese rey terrenal, por más duro que sea, sobre de él está Dios. Dios es quien establece las autoridades. Y esas autoridades son finitas, o sea, tienen un principio, tienen un fin. Hay tiempo de poder, pero también hay un tiempo en el que pierden el poder. Lo hemos visto en las noticias, de que, ¿qué tal país? Que la gente estaba a lo mejor pasando por situaciones complicadas y Fíjense, yo tengo uno de mis empleados, es un venezolano. Y yo platicaba con él y yo le decía, oye, cuando pasó lo de que se llevaron a su presidente, y yo le decía, oye, una duda, ahora que todo esto pasó, yo sé que tú tienes familia ya, no, pues que sí. ¿Cómo tú ves todo esto? Y me decía, pues es que pues son años de ideas, de culturas, que aunque ahorita pasó esto, pues nos va a llevar tiempo cambiar, Entonces, pero estaban ellos y decían, pero sí ya vemos un cambio, o sea, algo que empezó, un reinado terrenal, tuvo su fin y inicia otro, y así es esto. Pero el Señor, y es la parte final que estaba diciendo Salomón, todo esto tiene un principio, tiene un fin. La gente se puede enseñorear por el poder que tiene, pero ese poder no es eterno. Nadie, ningún rey puede mantener su espíritu, su vida, ser dueño de la muerte, nadie. Solamente Jesús es el Rey eterno, y esa es la esperanza que nos da desde ese entonces Salomón, que decía, puedes estar ahí en medio de las situaciones, tu situación o la situación de tu país, y ahorita lo quiero contextualizar, la situación de tu México, de mi México, quizás no es la mejor, pero nuestro reinado, o nuestro reino, nuestro reino, no nuestro reinado, nuestro reino no es de aquí. El reino de donde nosotros somos parte es el reino de los cielos, y esa es la esperanza para que cada uno de nosotros pueda vivir a pesar de que nuestros gobernantes, de que los reyes y todo sean crueles, con leyes malas, con desventajas muy notables que podrían a la gente impactarles, en quizás llevarlos a la gente a lo mejor a cuestiones de pobreza. En algunos casos también los benefician, no digo que no. Todos esos reinos no son eternos, pero el reino de nuestro Señor Jesucristo sí. Así que aunque los reyes sean malos, debemos de orar por ellos para que haya paz en la ciudad. Ve conmigo a 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, o sea, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, o sea, los que tienen algún poder, para que vivamos, aquí está hablando los cristianos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, fíjense que tú y yo oremos, que tú y yo pidámosle a Dios, Señor, guía a nuestros gobernantes, darles claridad. No es fácil, hermanos, no es fácil ser líder de tanta gente. Entonces, dice, porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, nuestro Señor, quiere que todos los hombres sean salvos, inclusive los políticos, todos estamos dentro del brazo de Dios, que Él quiere que nos agarremos de Él y no salgamos. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es difícil aceptar esto, ¿sí? Sobre todo cuando vivimos en un país como nuestro México, donde vemos pues tantas cosas. Pero cuando quitamos todo eso, la mente en el hombre, y vemos que más allá de si te gusta, si no te gusta, si es tu partido, si no es tu partido, tú ves 1 Timoteo y dices, pues a mí el Señor aquí me dice que ruegue sin importar si yo estoy de acuerdo, sin importar si me cae bien o no, si es por la persona que yo voté o no. Dice ahí, dice, hagan rogativas, oraciones y peticiones. O sea, ¿por quiénes? Por los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, podríamos decir, es que el Señor, ¿cómo nos pide eso? Si hubo alguien que vivió en un ambiente lleno de mucha corrupción,
un ambiente donde había mucha impunidad, donde los gobernantes, los que mandaban en aquel entonces, los que tenían autoridad, hacían lo que querían con la gente. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él vivió en ese ambiente de dirigentes malos, no solo políticamente, sino también eclesiásticamente. Los que eran los líderes en aquel entonces de la iglesia, ellos buscaban, lamentablemente, habían dejado al Señor y buscaban enriquecerse a costa de la gente, de la fe de los hombres. En este ambiente creció Jesús y se desarrolló. Jesús le tocó pasar quizá por las mismas injusticias o hasta más que las que tú y yo vivimos. Y es sorprendente, hermanos, que cuando a Jesús se le cuestiona si debía de obedecer al rey o no, si debía de pagar sus impuestos o no, Jesús dijo en Mateo 22:21, una frase que todos no sabemos. Dice: dad pues al César lo que es del César, di a Dios lo que es de Dios. La enseñanza de Jesús, hermanos, empata con esta idea de Eclesiastés: acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo eterno a lo eterno. Por más que sea complicado el gobierno terrenal, tiene un principio, tiene un fin, pero el gobierno de Dios es eterno. Entonces, pues al César, paga tus impuestos, obedece al rey y obedece acá también al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense, Jesús no se opuso, Él respetó la autoridad y por eso Él nos puede decir: obedezcan las autoridades. Al final, lo que cada persona, cada rey ejecute, lo que cada rey haga, tendrá repercusiones buenas o malas. Y dice Eclesiastés 8:9, dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Como lo acabamos de mencionar, hermanos, llegará el día en que va a haber justicia, que estos reinos terrenales pasarán y iniciará el reino celestial, el reino eterno. Ese día es el que nos debe de motivar a ti y a mí de seguir adelante, de obedecer al Rey. Un día vendrá el Rey de Reyes, el Rey justo que reinará para siempre, un Rey que traerá justicia, un Rey que regirá con vara de hierro, que no se doblegará, un Rey el cual es un deleite obedecer, cuyas leyes son perfectas, cuyo mandato trae paz, un Rey que busca nuestro bienestar, que siempre nos iluminará. Nunca buscará el Señor Jesús, nunca buscará sacar ventaja de nosotros, porque ¿qué podríamos darle a este Rey que Él no tenga? Si Él lo tiene todo. Él tiene el imperio, la gloria y la majestad, la suprema alabanza y la adoración de miles de millones. ¿Qué le podemos dar al Rey? A este Rey de Reyes, nuestro corazón. El nombre de este Rey, todos sabemos, es Jesús. Ese es nuestro Rey, es al Rey que servimos. Y cuando tú y yo obedecemos el mandato del Rey, el mandato de nuestras autoridades, en la casa, en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestro gobierno, estamos en esta forma adorando al Rey de Reyes, estamos sirviéndole a este Rey, al cual un día lo veremos cara a cara y lo adoraremos, le serviremos por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias, Señor, porque tú eres un Rey bueno, un Rey justo. Eres el Rey eterno, Señor. Tu reinado es desde los siglos y por los siglos de los siglos. Y Señor, nosotros queremos que cada vez reines más tú en nuestro corazón, Señor. A veces decimos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey.
hemos dicho que ya hicimos un compromiso, un pacto de obedecerte. Inclusive nos hemos bautizado, dando ese testimonio a la gente de que queremos ser diferentes, que somos parte de este nuevo reino, tu reino, Señor. Señor, ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel, Señor. Ese pueblo en el cual tú ya eras el rey. Tú ya eras el que los guiaba, el que los dirigía. Pero llegó el momento en que ellos pusieron sus ojos en alguien más. Y a veces, Señor, nosotros te quitamos del reino de nuestro corazón y ponemos nuestras ideas, ponemos las ideas del mundo, nuestro pecado, nuestro placer, ponemos todo ahí, Señor. Todo, te quitamos de tu trono, Señor, y ponemos allá todo lo demás, Señor. Y así como tú advertiste a tu pueblo que si ellos te quitaban a ti, Señor, del reinado y ponían a alguien más, habría consecuencias sobre su vida. Tú también nos adviertes, Señor. Nos adviertes que si no te tenemos a ti como el Rey, como el Señor, no tendremos esa sabiduría que iluminará nuestro caminar, sino que iremos cayendo. Señor, no queremos ser así. Ayúdanos, Señor, a que tu sabiduría nos guíe, que tu palabra esté profunda en nuestro corazón, que esté escrito tus leyes, tus mandamientos en nuestro corazón, como lo estuvieron en esas tablas de piedra, y que seamos nosotros, Señor, ese templo vivo para ti, Señor, que tú habites y reines en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a tener nuestra esperanza en ti, Señor. Los humanos, Señor, nos equivocamos, Señor, nos desviamos, Señor. Por eso, Señor, también pedimos por nuestras autoridades, Señor. A veces, viendo el escenario desde afuera, podemos pensar que es fácil y la realidad es que no. Pueden ellos tener muchas presiones, pueden tener situaciones complicadas, arriesgadas, inclusive pueden arriesgar su vida, sus familiares, pueden tener amenazas, Señor. Pero tú, Señor, tú nos instas, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a orar por ellos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestros gobernantes, Señor, que bendigas a nuestra presidenta, bendiga a nuestros diputados, a todos, Señor, todos. Pero también bendice, Señor, a nuestras autoridades en la iglesia, a nuestros pastores, Señor, aquí en nuestra congregación, a nuestros pastores de casa de oración, Señor, a nuestros jefes, en nuestros trabajos, Señor, a todos, Señor. A todos, bendícelos, Señor. Háblales y que un día nos des esa sabiduría, Señor, para hablar, ministrar con los que quizá no te conocen y que podrían conocerte por la sabiduría en la forma en que nosotros vivimos, que vean que somos diferentes, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos enseña, Señor. Queremos obedecer al Rey, Señor, pero principalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos un aplauso, Señor.